libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, dice, ¿no? El Señor nos habla en esta mañana, hermanos, amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice, ¿no? Nos hace entender, hermanos, que el Señor, dice, ¿no? Nos reprende, dice, ¿no? Y castigo a todos los que amo, dice, ¿no? Pero muchas veces, amados hermanos, cuando el Señor nos reprende o nos castiga, muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto, no? Y muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Si yo sirvo al Señor y me pasa esto. ¿O por qué si yo siempre estoy ayunando y me pasa esto? Pero hay algo que el Señor conoce que está mal delante de Él, ¿verdad? Y entonces Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y nos dice, sé pues celoso y arrepiéntete, dice, ¿no? Entonces nos habla de que nosotros inmediatamente debemos arrepentirnos, como el rey Ezequías, dice, ¿no? Que el profeta llegó a su casa y le dijo, ciertamente hoy el Señor me dijo que hoy morirás. Y entonces aquel hombre, dice, se arrepintió, dice, ¿no? Empezó a llorar toda la noche, dice, ¿no? Volteó su espalda hacia la pared, dice, ¿no? Y él lloraba, dice, ¿no? Lloraba. Y aquel rey, dice, ¿no? Porque el Señor le había dicho que ese día iba a morir. Y entonces, con ese llorido, como a mi hermano Ismael también lo escuché dar este ejemplo, ¿no? Él con todo arrepentimiento lloró, dice, ¿no? Se quebrantó y el Señor lo perdonó, dice, ¿no? Inmediatamente él lo profetizó de nuevo, dice, ¿no? Ciertamente he oído tu clamor, dice, ¿no? He visto, dice, ¿no? Tu arrepentimiento. Y vivirás 15 años más, le dijo a aquel rey. Entonces, seguramente aquel rey se alegró, ¿no? Después de eso. Porque ciertamente ese día tendría que morir. De la misma manera, en este día, hermanos, muchas veces, ¿no? Nosotros servimos al Señor, pero quizás nuestro corazón está en otros pensamientos, nuestra mente quizá en fornicaciones, en adulterios. Pero el Señor nos conoce, hermanos, amén. Y cuando dice, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y entonces no es que el Señor nos castiga por lo que no hacemos, por lo que no servimos, sino que por lo que el Señor nos ama, deja, ¿no? Que pasemos esa breve tribulación. Como en aquel día también le pasó esto a Job, ¿no? Job era un hombre, dice, íntegro, dice, delante de los hombres, decía, ¿no? El enemigo se presentó, dice, ¿no? Delante del Señor, dijo, ¿no? Y el Señor le pregunta, ¿de dónde venís? Yo vengo de rodear la tierra, dice el enemigo, ¿no? Dice, y el Señor lo alababa a Job, dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Le dijo, ¿no? Hombre temeroso de Dios, dice, ¿no? El Señor le estaba alabando. Y entonces el enemigo ahí mismo aumenta, dice, no, claro, ¿cómo no te va a alabar? Dice, no, si tú le das todo, si le das riqueza, le das todo, ¿no? Le das salud. A ver, quítale todo lo que tiene, a ver si no va a blasfemar delante de vos, dice, ¿no? Entonces, aquel enemigo también es astuto. Bueno, quítalo todo, dice, ¿no? Dice, era el hombre más rico de la tierra. Y aquel hombre amaba al Señor. Pero no solamente amaba con dichos, ¿no? Como muchas veces yo he dicho, no se dejó dominar, ¿no? Era verdaderamente fiel, dice, ¿no? Que perdió todo su ganado, dice, ¿no? Era el hombre más rico de la tierra y empezó a perder todo. Y aquel hombre, dice, no blasfemó, sino que siguió sirviéndole al Señor. Fielmente, hermanos, amén. Y entonces dice, el enemigo no se da por vencido, ¿no? El enemigo siempre trata de buscar la vuelta, dice, ¿no? A ver, ahora tócale piel por piel, dice, ¿no? Y entonces le dice el Señor, tócalo, pero no toque su vida, le dice, ¿no? Y entonces inmediatamente aquel hombre se llenó de enfermedad, de llagas, se llenó, dice, ¿no? De heridas, dice, ¿no? Y él dice que como había perdido todo, entonces solamente estaba entre las cenizas, se echaba con ceniza, dice, ¿no? Y su mujer también viéndole todo lo que estaba padeciendo, y la mujer le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? La mujer blasfemó antes que él, ¿no? Incluso ni siquiera la carga era para la mujer, sino que era para Job. El que estaba padeciendo era Job, pero la mujer estaba sana, estaba bien, ¿no?
igual le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Pero aquel hombre fue más sabio, ¿no? Dijo, si Dios nos da todo, dice, ¿no? Job, si el Señor nos da todo, dice, ¿no? ¿Acaso solamente lo bueno recibiremos y lo malo desecharemos? Dijo. Le dijo estas palabras a su mujer, ¿no? Si Dios bendice, hermanos, si Dios le da todo, cuando el Señor bendice, recibimos, ¿no? Con dobles manos, ¿no? Con dos manos. Decimos, amén, gloria a Dios, el Señor me bendijo. Pero cuando el Señor te lo quita, muchas veces no sabemos, ¿no? Recibir eso, ¿no? Lo que el Señor jamás va a hacer una cosa que esté mal para que uno termine mal, sino que Dios siempre hace las cosas buenas, ¿no? Bien. Aunque a veces, muchas veces, nosotros pensamos que lo que Dios hace siempre tiene que ser por el lado bueno, ¿no? Muchas veces miramos, Dios me levantó, Dios me bendijo, Dios me hizo esto, ahora Dios me va a hacer esto, ¿no? Muchas veces miramos las cosas como si fueran fáciles, pero Dios quiere hacer las cosas a su manera de Él, ¿no? Y a veces a nosotros no nos gusta. Muchas veces quizá Dios nos dio todo, ¿no? Por ejemplo, a muchos cambió del alcoholismo, de la drogadicción, y entonces ya está siendo bendecido, pero de repente a veces quizá hay gente también que antes de conocer a Dios no tenía nada, ¿no? Sino que vivía en el alcoholismo y vivía en las canchas mirando fútbol, cómo jugaban los otros, y gastaba apostando esas cosas, ¿no? Pero cuando viene al Señor ya empieza a surgir de nuevo, no sé, se compra un lote, pero muchas veces he escuchado también que a las personas les quitan el lote y estas cosas, pero si uno confía en el Señor, dice, ¿no? Bueno, Señor, si ese lote tú me diste, ahora me lo quitaste, bueno, sé que son para el bien de mí, ¿no? Pero ¿cuánto nos cuesta decir estas cosas, ¿no? Delante del Señor?